a que os vayáis conectando. Y la sesión de hoy va a versar sobre un tema de carácter mucho más psicológico, mucho más personal, mucho más terapéutico, incluso más espiritual, que es el propósito de vida. Hola, ¿qué tal? Ya veo que vais entrando. Vale. Decía que el propósito de hoy, el tema que vamos a abordar durante el día de hoy, tiene que ver con el propósito de vida, lo que nosotros en astrología llamamos el propósito, la misión vital, el por qué una carta como la nuestra sirve para lo que sirve y para lo que no sirve. Y hoy vamos a abordar esta cuestión de carácter, como decía al principio, mucho más personal. Bienvenidos todos, ya veo que vais llegando, encantado de saludaros. Bien, entonces, si os parece, ya que somos unos poquitos, vamos a empezar a definir qué significa el propósito de vida, para qué sirve, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos en estos términos. Buenas noches a todos los que vais llegando. Bien, ¿qué es el propósito de vida? Digamos que es una manera de sintetizar el para qué de una carta natal. ¿Para qué sirve nuestra carta? Tenemos que partir de la base de que la astrología es un metalenguaje y como metalenguaje es capaz de explicar todo lo que acontece en nuestra vida. Así que propósito de vida no equivale a vocación, a profesión, ni siquiera equivale a talento, aunque puede llegar a incluir dentro de sí todos estos conceptos. Si mi propósito de vida se puede decir que es una dirección de vida, es una facilidad, es una motivación, es una manera de entender la vida, de hecho es hacia dónde va mi atención, hacia dónde va mi motivación, eso es en esencia el propósito, puede eso al final desplegarse y traducirse en una profesión, en una actividad o en un talento. Pero lo previo es dónde va mi atención y dónde va mi intención y dónde va mi motivación. Entonces, el primer atributo astrológico que consideramos a la hora de evaluar el propósito de vida es el Sol. El Sol representa el núcleo de nuestra conciencia, representa hacia dónde va nuestra energía, hacia dónde va nuestra motivación, qué es un poco lo que nos apetece hacer y sobre todo es aquello que somos sin que tengamos que tener ningún tipo de esfuerzo psicológico adicional para serlo. La posición del Sol por signo, por casa, por dodecatemoria o incluso los aspectos que recibe el Sol nos sirven para aglutinar el eje central de nuestro propósito, porque al fin y al cabo el Sol representa nuestra identidad circunstancial en esta vida. Gracias, os voy leyendo, gracias por las felicitaciones. Primera pregunta, ahora acabo de hacer la introducción y empiezo por la pregunta de Ana Valeria, ¿vale? Bien, en todo caso, el Sol es el primer atributo que consideramos a la hora de hablar de propósito. El segundo sería la Luna. Si el Sol representa la luz de la conciencia y su dirección, su directriz principal, la Luna va a simbolizar la manera que tenemos de procesar, de gestionar, de digerir y de registrar toda esa información que emana desde nuestro campo solar. Si el Sol es la parte de nosotros que está más conectada con la fuente, con aquello que nos anima, con nuestro yo intuicional, la Luna representa esa luz que refleja, procesa y digiere todo cuanto emana del Sol. Así que el Sol y la Luna, por este orden, representan en síntesis el cuerpo central o el tronco del propósito. Y finalmente el ascendente, con todo su juego de casas, nos van a hablar de cómo manifestamos en nuestro entorno circundante, en nuestra vida personal, en nuestro, digamos, lugar físico y cultural, todo aquello que somos. Aquí estamos hablando de nuestra personalidad base y de las estrategias adaptativas más mecánicas, inconscientes y repetitivas que tenemos. Mientras que el Sol es la luz central, la Luna sería su reflejo y el ascendente y el resto de casas nos hablan de finalmente cómo plasmamos toda esa energía. Podríamos hacer una simplificación conceptual diciendo que Sol es la emanación o el rayo espiritual, la Luna sería el alma o incluso también la mente y la psique, y finalmente el ascendente representa el cuerpo, la personalidad base más elemental.
Entonces, simplemente el análisis de Sol, Luna y Ascendente ya nos da una visión clara de cuál es el propósito de vida. Nos está dando un poco desde el Sol cuál es la misión base, la Luna, qué tengo que aprender para poder digerir y procesar toda esa información. De hecho, el juego Sol-Luna es lo que llamamos siempre la inteligencia emocional, la capacidad que tengamos de vencer la distancia que hay entre uno y otro y además de amalgamar o sintetizar la información que nos da cada uno de estos puntos planetarios. Y finalmente el ascendente es cómo plasmamos en nuestra vida diaria y cotidiana todos estos atributos, o toda esta misión, o toda esta luz, cómo la dirigimos finalmente hacia nuestra vida de un modo que sea el más congruente con aquello que somos. Entonces vamos a empezar a interpretar y a leer las preguntas que me digáis. De hecho, os invito a que hagáis todo tipo de preguntas sobre vuestras cartas, sobre conceptos generales, y vamos a hacer una sesión mucho más interactiva y, por lo tanto, menos centrada pues, en el discurso que pueda traer preparado. Entonces, empezamos por Ana Valeria, que pregunta: hola desde Uruguay, Sol y Stellium en Escorpio, Luna, Neptuno, sobre C. ¿Qué significa sobre C? G, ascendente Géminis. No entiendo una parte, pero en todo caso, un Stellium en Escorpio, encaramado desde el Sol en Escorpio, nos dice que nuestro ser, a través de nosotros, busca experiencias de carácter auténtico, de carácter profundo, de extrema intensidad. Todo Sol en Escorpio, solo por tener esta configuración, tiene como base y como deseo el tener mucha fuerza en aquello que hace, el vivir experiencias muy auténticas, el llevar hasta el límite todas sus inclinaciones, sus gustos, un poco dado que Escorpio actúa con polaridad con Tauro. Si Tauro representa el placer conocido, Escorpio son los placeres desconocidos. Es como la experimentación que realizamos durante la vida para conocernos a otro nivel. El territorio cómodo, la zona de confort, está muy representada por Tauro y por la Luna, mientras que Escorpio representa todo aquello que se aleja de nuestro núcleo central conocido. Si pones que tienes ascendente Géminis, debes tener el Sol sobre la casa 6 o sobre la 5. Si el Sol está en la 6, misma posición de hecho que René Guénon, o incluso que creo que Carl Sagan, también Sol en casa 6 en Escorpio, siempre puede dar una visión, una motivación de vida que tiene que ver con profundizar en aspectos muy concretos, por ejemplo, de la sanación, en aspectos muy concretos incluso de la alquimia, sería una buena posición para la espagiria o para muchos conocimientos de carácter iniciático. De hecho, permitirá que la persona tenga un afilado sentido crítico, esta combinación de Sol en casa 6 en Escorpio. Si fuera en la casa 5, pues sería de carácter creativo y también llevar ese placer, esa vida personal más lúdica a unos extremos a veces, pues eso, difíciles de mantener o sostener en el tiempo. Sigo, por lo tanto, leyendo las diferentes preguntas que tengáis. Aquí desde Brasil, hola a todos. Estelium de planetas en Géminis, Sol, Mercurio, Quirón, Marte en la casa 5, Luna en Acuario, casa 1, ascendente Acuario. Bueno, como tenemos en este caso una dominante claramente marcada por el aire, pensad que cada vez que tengamos un Sol en signo de aire, en Acuario, en Libra o en Géminis, la motivación principal del ser es saber. Es aprender información. Y a veces puede ser que obremos de un modo aparentemente contrario a nuestros objetivos y finalidades simplemente porque es más importante saber y aprender lo que sea, según el Sol en el signo y la casa que está, que conseguir aparentemente otros objetivos que nos hemos fijado. Esto es muy importante porque el Sol siempre es el que está mandando en la carta, lo parezca o no lo parezca. Muchos de los autosabotajes que tenemos devienen precisamente de la mala comprensión que tenemos de cómo funcionan nuestras motivaciones reales, de dado que tenemos tal mare magnum de deseos y de núcleos volitivos actuando simultáneamente, podemos tener la falsa sensación de que queremos algo y realmente, inconscientemente, lo estamos negando. Eso crea este autosabotaje o este boicot. Aparentemente quiero empezar la dieta y sin embargo cuando llevo 2 días me echo atrás. Quiero dejar de fumar y no puedo. Quiero conseguir trabajo y después lo hago fatal en la entrevista. Quiero aprobar un examen y no estudio. Tenemos que aprender a escucharnos a todos los niveles. Entonces, siguiendo el ejemplo que ha propuesto,
la compañera, tenemos en este caso un Sol en Géminis, con un estelium en Géminis, mucha energía en Acuario, y eso siempre faculta y facilita pues que haya un aprendizaje permanente, que estemos siempre en conexión con la información, que siempre queramos saber más y más. Una luna en Acuario querrá saber más para sentirse más libre, para sentirse menos atada. Mientras que un Sol en Géminis quiere saber de todo en general, es como muy variado, es un buffet libre intelectual. Acuario ya tiene una finalidad para liberarse de cualquier tipo de atadura personal. Voy poniendo hacia arriba, que se me veo que los comentarios se me van pasando y no puedo volver a los iniciales. A ver, un segundo. Voy moviendo. Ahora, ya puedo volver. De acuerdo. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver qué leo por aquí. A ver. ¿Cuántos comentarios? Vamos a ver. Sol Leo, Luna Capricornio, Ascendente Leo. Esto me dice Amaya Gutiérrez. Sol en Leo, Luna Capricornio, Ascendente Leo. Bien, cuando hay mucha energía leonina, es obvio, energía de Capricornio. Siempre pensad que lo interesante es encontrar la síntesis que hay, es decir, los puntos en común que hay entre los diferentes elementos de carta, que por muy diferenciales que sean, algo van a tener siempre de conexión. En este caso, tanto el Ascendente Leo como el Sol en Leo, como la Luna en Capricornio, representan maneras de entender la autoridad. Mientras que desde Leo la autoridad emana del ser, del yo soy, de mi brillo, de aquello que yo de forma espontánea y natural hago y sé hacer, la Luna en Capricornio nos habla de una autoridad que deriva de la experiencia personal. Sería el más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto sería la energía de la Luna en Capricornio. De hecho, una Luna en Capricornio con un Sol en Leo puede crear una dinámica según la cual el Sol en Leo es mucho más espontáneo, mucho más directo y mucho más incontrolado de lo que le gustaría a la Luna en Capricornio. Entonces, a la Luna en Capricornio realmente le gustaría controlar más lo que hace y lo que dice, por lo tanto se siente culpable cuando es demasiado impulsiva y mete la pata. Pero en ambos lo que se busca es la excelencia y es una combinación que tiende a ser extremadamente autoexigente. Voy viendo a ver. Es que no sé qué me pasa ahora al teclado, que no me deja volver a los comentarios de arriba y los estoy perdiendo, ¿vale? Disculpadme, a ver si puedo volver a verlos del principio porque solo me están saliendo los del final. Y no, pues, los iré poniendo. A ver, Romina habla, hola, Sol Libra interceptado, Luna en Tauro, Ascendente Sagitario, gracias desde Rosario. Sol en Libra, Luna en Tauro, Ascendente Sagitario. ¿Qué tienen en común Libra, Sagitario y Tauro? Hedonismo. Libra y Tauro por ser signos venusinos, Sagitario por ser también un signo de carácter hedonista, por ser jupiteriano. Así que estamos ante un propósito de experimentación y de deleite. Un Sol en Libra, como sabemos, ya viene a equilibrar, Luna en Tauro a saborear una serie de placeres ya conocidos y el Ascendente Sagitario a experimentar también todo lo desconocido, todo lo que está allende de nuestras fronteras, todo aquello que va más allá de mi zona de confort. Por lo tanto, aquí el principal choque sobre todo será entre Sagitario y Tauro, porque Tauro es de carácter mucho más conservador y Sagitario es mucho más explorador, mientras que Libra, dado que es equilibrador, pues ya tiende a balancear y a buscar el uno y el otro. Entonces, pensad que es tremendamente importante que podamos sintetizar el propósito, y el propósito tiene que ver con ver lo que hay de diferente y lo que hay de común entre todos los emplazamientos importantes de la carta. A ver, voy leyendo aquí los que voy pillando, ¿vale? Vamos a ver, Silvia, Sol en Sagitario en casa 8, Sol, Mercurio, Neptuno, Venus en Aries, Luna en Virgo, ¿vale? Sol en Sagitario en casa 8, Luna en Virgo, ¿no? Exacto, Luna en Virgo. Vamos a ver, ¿qué es un Sol en Sagitario en casa 8 y una Luna en Virgo? Aquí donde está el choque, tenemos un choque mutable. Sagitario es un signo de carácter general, es decir, de gran amplitud de miras, mientras que Virgo es mucho más específico, mucho más esquemático, mucho más milimétrico. ¿Qué tipo de combinación los dan los dos? Desde luego hay un afán por saber, hay un afán por el conocimiento, solo que Virgo, la Luna en Virgo, necesita aprender aquello que sea de carácter aplicativo, mientras que Sagitario aspira a un conocimiento de carácter mucho más filosófico, inclusivo e integral. La combinación de ambos es como mezclar un telescopio Sagitario con un microscopio Virgo. De hecho, ya aprovechamos para hacer todo tipo de reflexiones. Un Sol en 8 muchas veces, o una persona de carácter muy plutoniana, puede ser mucho más perfeccionista, mucho más obsesiva en su trabajo y hacerlo de una forma mucho más denodada, mucho más calculada, que
a lo mejor una persona que tiene mucha energía en Virgo, porque Virgo de por sí solo no tiene por qué ser naturalmente un signo trabajador o un signo ordenado. Será ordenado en aquello que despierte su atención. Será trabajador en aquello que le interese. Por ser Virgo, por tener mucha energía Virgo, necesariamente no te vas a interesar por la salud, o no te vas a hacer médico, o no vas a estar interesado en la medicina. Pero si entendemos que la energía de Virgo discierne, analiza, escudriña, es minuciosa en sus análisis y evaluaciones, entonces ahí sí que podemos entender que cada vez que se interese en algo, es decir, cada vez que su atención y su intención confluyan en una actividad, su manera de desplegarse frente a ella va a incluir, va a incorporar esa forma sistemática de hacer, ese análisis, esa observación minuciosa. Todos esos atributos se van a derramar a través de esa experiencia, pero no necesariamente a partir de todas. Todos conocemos muchos virginianos, por ejemplo, que pueden ser muy ordenados en una tarea y después tener la habitación hecha un desastre, etcétera, etcétera. Voy siguiendo y ya veis que a partir de cualquier caso, pues voy sacando teoría que nos sirva para todos. A ver, Sol en Géminis y ascendente Capricornio. Aquí ya vemos que hay mucha distancia entre ambos, dado que precisamente Géminis dispara en todas las direcciones, es un Sol que es altamente curioso, mientras que Capricornio impone un freno de mano y pide a este Géminis que todo aquello que haga tenga alguna utilidad, que tenga alguna finalidad y que sobre todo se adecue a un procedimiento. Así que cuando tenemos un Sol en Géminis, nuestro ser real aspira a acumular mucha información, a enlazar muchos datos, mientras que el ascendente Capricornio me obliga a pasar a través de un embudo, el embudo de la utilidad y sobre todo del largo plazo. Por lo tanto, a lo mejor yo quiero ser periodista, me dice Sol en Géminis, y mi ascendente Capricornio dice, ya, pero es que los periodistas cobran muy poco, y a lo mejor tengo que pasar muchos años de becario hasta conseguir realmente el sueldo que me apasione, y por lo tanto, tal vez al principio empiezo por otro tipo de trabajo que me dé más dinero, porque este ascendente Capricornio está priorizando esta esfera de tierra. Espero que se entienda. Voy a abrir una carta al azar, esta que veo aquí de Virginia, y vamos a ver qué tiene. Abro la carta de Virginia, en este caso veo un Sol en casa 1, prácticamente tocando la 2, y Marte, Luna en Acuario en la casa 1. Ha sido la afortunada, Virginia. Bueno, entonces, ¿qué nos marcaría? Cuando hay mucha energía en casa 1, de hecho, tenemos una pulsión de carácter muy, muy, muy creativa. Las personas que tienen mucha potencia en la 1 son las que están más conectadas al mundo audiovisual. Si queréis ver personas que se dedican al cine, que se dedican a temas audiovisuales, a temas relacionados con la música, con la creatividad, incluso con la programación informática, suele haber mucha potencia en la casa 1. También es una casa de emprendedores. Marte, Luna en Acuario en casa 1 y ascendente Aries, Sol en Aries también en casa 1, da mucha energía para arrancar y salir al mundo. Es una energía de tremenda fuerza y tremenda vitalidad. Al fin y al cabo, la casa 1 es una casa de afirmación de vida. Es un lugar de emprender, así que el propósito tiene que ver con emprender muchos proyectos y además, como el ascendente es Acuario, permitirse cambiar de rumbo cada vez que lo necesite, cada vez que lo desee, siempre que esté bien fundamentado. Tener además el ascendente Acuario ya me está marcando una adaptación a la vida según la cual tiendo a oponerme a lo que marquen los agregados culturales que tenga en mi entorno. Si mi familia, por ejemplo, o mi entorno, pues tiene un carácter muy restrictivo, yo trataré de ser pues muy liberal y viceversa. Ya sabéis que esto siempre sucede en la energía de Acuario. Por lo tanto, otra vez, sigamos con los tópicos. ¿Es Acuario el signo que rige la tecnología? Por supuesto que sí. ¿Son todos los acuarios afines a la tecnología? No necesariamente. Si estás en un lugar en el cual todo el mundo está obsesionado con actualizarse las últimas aplicaciones del móvil, el acuariano va a ser el último a actualizarlo por rebotarse contra el grupo. Es decir, Acuario siempre tiene una propensión natural a rebelarse contra las energías dominantes de su entorno. Así que no podemos simplificar y pensar que simplemente Acuario, por su naturaleza, va a ser innovador. Como mínimo, lo que va a intentar es desmarcarse de la energía dominante y no necesariamente ir siempre a la vanguardia o ser siempre innovador. Esto ya sería, en todo caso, cuando la energía de Acuario empieza a integrarse. De hecho, aprovechemos también para explicar qué significa integrar.
integrar una carta significa conocerla y permitir que todas las voces que articulan nuestro diálogo interno empiecen a sintetizarse, empiecen a agruparse y empiecen a actuar en armonía. Pensad que internamente tenemos que gestionar algo parecido a lo que es un equipo. Entonces somos los líderes, directores, entrenadores o como queráis llamarlos, pero tenemos muchas partes del ser que están actuando a la vez. Cada vez que negamos una de ellas, esta nos boicotea. En última instancia, cuando negamos a la propia vida, a la propia espiritualidad, al propio yo universal, decimos que la vida nos sabotea. Típico cuando la energía de Neptuno es muy fuerte, con la energía de casa 12 es muy fuerte y decimos que la casa 12 trae grandes desgracias. Las trae porque estás negando que tú también eres la vida, que lo que sucede fuera es una emanación de lo que sucede dentro. Y precisamente cuando decimos confiar en la vida es darnos cuenta de que la parte más inteligente que opera a través de nosotros precisamente es la que no controlamos conscientemente. Nuestro yo universal sería lo que llamamos la vida o lo que llamamos la divinidad o lo que creamos la energía, el absoluto, el todo, como queramos llamarlo. ¿Y cuál es el correlato personal o cerebral del yo universal? Nuestra mente inconsciente. Es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un choque, una pulsión entre el consciente y el inconsciente, decimos que el inconsciente gana. Cuando tenemos un choque entre el ego y la vida, gana la vida, porque representa esta energía final de Neptuno, de casa 12 o de Piscis. Por eso muchas veces, cuando la energía está muy fuerte en la casa 12, con Neptuno y con Piscis, puede haber lo que parece muchas desgracias. Fernando Ángel pregunta sobre el ascendente en Piscis y Luna en Aries en casa 1 también. Bueno, ya sé, Fernando, que tú eres numerólogo, entonces tú ya estás muy conectado a esa energía pisciana y además, como he visto algún vídeo tuyo, ya sé que has entendido perfectamente la energía de Piscis, de confianza, de saber metafísico, y un sol en Piscis en 1 es una persona tremendamente intuitiva y resonante, alguien que conecta muy bien con el mensaje vital, es decir, que lee con mucha inteligencia lo que acontece en su vida y coopera, por así decirlo, con las fuerzas divinas. Las fuerzas divinas sería cooperar con la situación. En el Tao, pues sería coopera con el Tao, ve a favor de la energía del río, no te opongas a ella. Solo en algunos momentos particulares, cuando estamos bajo la influencia de un tránsito de Marte y demás, tenemos que luchar para vencer alguna resistencia, sobre todo si la resistencia es interna. Pero de hecho, en la vida no se trata de luchar, se trata de entender y de comprender, porque realmente lo que nos ayuda la astrología y sobre todo entender nuestro propósito es a no luchar y por lo tanto a reducir el sufrimiento existencial que deviene de la mala comprensión espiritual. Sigo leyendo, vamos a ver. Sol en Acuario en casa 12, ascendente Piscis, Luna en Libra en casa 8. Bueno, de hecho es una misión de carácter muy espiritual, algo parecido a lo que estábamos hablando. Un Sol en casa 12 y en Acuario está al servicio de la humanidad, por así decirlo. Un Sol en Acuario al servicio en casa 12 estoy al servicio del mundo, estoy al servicio de las minorías que están peor representadas. Además, como es Sol-Luna en signos de aire, hay una finalidad comunicativa, una finalidad de aprendizaje conceptual. Necesitas, o es bueno, crearte algún tipo de cosmovisión que tenga una fuerte conceptualización. Por ejemplo, muchos autores acuarianos, por ejemplo, Ken Wilber, sería uno de los que ha llevado esa cosmovisión, a ese nivel conceptual, a un nivel de desarrollo muy elevado. Acuario, por ser el último signo de aire, es el que tiene más tendencia o más deseo de querer aglutinar todo su pensamiento en un sistema, en una filosofía, en un modus vivendi. Sigamos entonces. Sol Escorpio, casa 3, opuesto a la Luna, que entiendo que estará en Tauro, ascendente Virgo. Mercé, gracias. Claro, un Sol Escorpio en casa 3 tiene una función comunicativa. Pero ¿cómo comunica un Escorpio? Pues de una manera mucho más esquiva, mucho más concreta, mucho más específica. Un Sol en Escorpio va a querer tener un tipo de conversación de carácter muy profundo. Hay personas, por ejemplo, con el Sol en Escorpio, casa 3, que son canalizadoras, que tienen conexión con los registros acásicos, que tienen facilidad para transmitir mensajes de carácter esotérico o espiritual. Pero en todo caso, no solo has venido
a conocer, que es una función muy de aire, en este caso sería de casa 3, sino también a comunicar y a divulgar. Divulgar conocimientos o materia de carácter, pues a veces un poco delicado, complicado, como mandan los cánones de Escorpio. Vamos a ver, Serena, Sol, Leo, casa 4, Luna Piscis, casa 11. Muy bien, Sol, Leo, casa 4, Luna Piscis, casa 11, ascendente Géminis. Bien, la posición Sol, Leo en casa 4 es muy interesante porque genera auténticos manitas del interiorismo, es decir, da a personas que tienen mucha capacidad para armonizar los hogares. Esto es bastante aplicativo a los soles en casa 4, que además suelen tener bastante potencia ideológica. Es una posición, es un emplazamiento muy habitual en políticos de todo tipo. De hecho, siempre que tengamos soles en 4, en casa 11, en 9 o en 10, o incluso en 12 en algún momento, son los más afines para temas políticos, porque son los que están más involucrados con el colectivo. En la casa 4 es mucho más regionalista, por lo tanto tenemos más políticos locales, municipales o territoriales, mientras que los soles en 11, la misión está mucho más encaramada hacia cambiar el mundo. La mayoría de los activistas tienen mucha potencia o bien en la casa 7, que ya es una zona de lucha, de enfrentamiento, bien en la casa 9, que es un sector de valores, bien en la casa 11, que hay un deseo de cambiar el mundo, o bien en la casa 12 porque hay un deseo de trabajar con las minorías. Creo que hoy era el cumpleaños de Virginia Woolf, me parece, que también tiene una carga tremenda, tenía una carga tremenda en la casa 9 y en la casa 12, y por lo tanto, pues eso, es una activista o fue una activista del feminismo, 5 estrellas, creo que tenía la Luna en Aries en casa 12, Venus en 9 en Capricornio, era acuariana, y por lo tanto hay unos valores muy elevados y un deseo también de cambiar el mundo. Fijaos también que es importante, cuando hay tanta energía en 12 y esta no se lleva o no se traslada a los niveles más espirituales, es también el lugar de las enfermedades. Por lo tanto, creo que ella además acabó con esquizofrenia, al igual que John Nash, que también tenía el Sol en la casa 12, creo que también Mercurio y Plutón, Sol en Géminis en casa 12. Entonces, muchas veces cuando no nos conectamos o sintonizamos con la esfera más espiritual, más introspectiva, nos pueden ocurrir lo que desde otro lugar interpretaríamos como una desgracia y simplemente es una llamada hacia la introspección, es una llamada a la conexión hacia el mundo. A veces cuando tenemos una pérdida económica de gran nivel, es típico, ¿no?, ser víctimas de estafas cuando tenemos Neptuno muy fuerte y demás, y realmente lo que estamos haciendo es donar al mundo de forma anónima todo ese dinero. O sea, lo que interpretamos como una pérdida al final se lo están llevando otros. El dinero que me saca Hacienda cada mes es un dinero que está repartiendo para todos. Entonces, aunque lo interpretemos en clave personal como una pérdida, realmente es una donación que hacemos a través de nuestro yo universal y que, por lo tanto, por mucho que se oponga a nuestro yo egoico, en una batalla entre los dos siempre gana el más grande. Paola pregunta sobre el propósito vital, Sol, conjunción Nodo-Norte, Capricornio, casa 4. ¿Estamos ante un potencial líder? Sí, un Sol en casa 4, Capricornio, puede ser un líder, puede ser alguien que tenga una capacidad de movilización de masas tremendamente potente, o incluso un estratega, un estadista. Carles Puigdemont, por ejemplo, Sol en casa 4 en Capricornio. Maquiavelo era Sol en Tauro en casa 4. El liderazgo, además, siempre se suele ejecutar a una escala muy, como decíamos, muy regional. Los soles en 4 siempre están sobre su territorio, sobre los suyos. No es bueno con un sol en casa 4 ser demasiado polivalente, es mucho mejor ser específico. Si tenemos un sol en casa 11 sí que es bueno ser polivalente. Si tenemos un sol en casa 9 sí que es bueno ser polivalente. Pero en según qué otras casas es más bueno especializarse. Eso también es tremendamente importante para saber si tenemos un perfil más polímata o tenemos uno de carácter más específico. Esto es muy interesante de verlo. Una persona con el sol en casa 1, dado que empieza muchos trabajos y muchas historias, es más fácil que al final domine muchas más áreas. Hay otros propósitos que son más difíciles de encajar en un trabajo. A veces decimos, si tengo un sol en casa 8, por ejemplo, aquí pregunta Arancha, Sol, conjunción Luna, Capricornio en casa 8. Claro, para encontrar un trabajo, pues diría, bueno, pues terapeuta o prevención de riesgos laborales. Hay una facilidad en este caso para anticipar el futuro. La energía de Capricornio y casa 8 puede llegar a ser muy paranoica, tiene mucha facilidad para atisbar futuros potencialmente complicados, delicados y por lo tanto para crear respuestas preventivas.
esto se puede extrapolar a muchísimas profesiones, no hace falta pensar, y entonces tengo que trabajar de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues podría ser una de las salidas, pero no es la única. También puede ser osteópata o puede ser cirujano, porque requiere algo preciso, algo quirúrgico, como marca la casa 8, además que sea técnicamente muy competente y que requiera hasta un punto de frialdad. Sin embargo, la conjunción Sol-Luna siempre da un carácter más creativo, más emocional, y en el cual también es más fácil que nos dejemos llevar por las emociones. Así que tiraría más hacia una profesión donde se incorpore un cierto trato con los demás. Sigo entonces con ello. Vamos a ver. Sol en Aries en casa 10, oposición Plutón casa 3, Libra. Vale, un sol en Aries en casa 10 ya es nacido para liderar, nacido para mandar. Los soles en Aries ya son de carácter bastante líder. Lo que pasa es que los soles en Aries, al igual que los soles en casa 1, son liderazgos que muchas veces el propio individuo no se reconoce como tal. Son simplemente personas que a ojos de los demás actúan con mucha seguridad, con mucha rotundidad, y desde fuera vemos que saben a dónde van. Ellos a lo mejor no saben a dónde van. Y no saben a dónde van en el sentido de que no tienen por qué estar planificando demasiado dónde se van a ver dentro de 30 años o qué va a pasar dentro de 5. No tienen por qué ser especialmente visionarios. Sin embargo, viven muy bien el momento, como casi todos los soles en signo de fuego. Y en la casa 10 se pide, se exige un nivel de responsabilidad mucho mayor. Entonces, los soles en casa 10 pueden ser muy buenos para mandar, para dirigir, y por eso habitualmente suelen ocupar puestos de mando. La oposición con Plutón en Libra es como un mecanismo correctivo que corrige de algún modo la posible falta de tacto que tiene de natural un sol en Aries. Entonces, al tener Plutón en Libra, puede hacer que te enfrente, en este caso, como lo tienes en casa 3, Plutón en casa 3, te enfrente a el posible menoscabo que hay en tu entorno. Mi entorno veo que me mira mal, eso sería Plutón en Libra en casa 3. Me doy cuenta de que esto que he dicho con toda la naturalidad del mundo ha sentado mal al grupo, pero cuando lo he dicho ni me he dado cuenta. Lo he dicho porque tengo un carácter o un temperamento que tiende hacia el impulso, además es posible que tengas ascendente Cáncer, y por lo tanto tiendo a dejarme llevar por los impulsos y después no me gusta el efecto que creo. Supongo que se entiende un poco cómo funciona este juego. Sigo leyendo. Sol en Leo, casa 12, Luna en Acuario, en casa 6, ascendente Virgo. Bueno, la mezcla de casa 6, casa 12 es muy buena para temas de salud, para temas de medicina, es ideal para todos aquellos terapeutas que están dedicados o destinados a temas de sanación o de reparación. Entonces pueden ser gente muy fiable. Sol en Leo en casa 12 suele dar gente muy noble, gente con valores muy elevados, gente auténticamente generosa, y luego la Luna en casa 6, gente que se implica mucho emocionalmente en el trabajo. Este juego del Sol en Leo con la Luna en Acuario significa que el centro de mi ser, vamos a pensar, soles en signos de fuego, por ejemplo, soles en Aries, Sagitario o Leo, y lunas en signo de aire, en Acuario, Géminis o Libra. Significa que mi centro solar es muy espontáneo, es de persona que tiene fuertes criterios morales, que tiene mucha claridad conceptual sobre lo que está bien y lo que está mal. De alguna manera, los soles en Leo son los que están benditos con una mayor claridad. Bueno, todos los soles en fuego en general, pero una luna en signo de aire no acaba de entender por qué hace lo que hace. Entonces, la luna en signo de aire, como mecanismo, en este caso, de equilibrio, trata de tomar distancia de aquello que yo hago de forma natural. Si tengo un sol en fuego, mientras estoy en la acción, soy capaz de ser muy claro, de tener o aparentar muchísima seguridad y muchísima claridad. Pero luego tengo una luna en aire y cuestiono por qué hago lo que hago. Incluso evalúo si eso realmente me genera una satisfacción o no. Esto es tremendamente importante. Si es al revés, puedo tener un sol en signo de aire, de apariencia mucho más frívola, hago lo que me apetece, juego un poco más, aparentemente experimento y juego en plan ensayo y error, pero luego la luna en Leo o la luna en fuego hace que tenga una reacción emocional muy directa, muy fuerte, y a lo mejor no me gusta lo que está pasando, no me gusta cómo estoy sintiendo después de haber actuado o haber obrado como tal. Entonces, es muy importante aprender a jugar con esta polaridad entre fuego y aire. Voy siguiendo, a ver si trabajo otro tipo de ejemplos. Vamos a ver, Marte, Saturno, Plutón en casa 4, vivo en mi cueva invernando.
Creo que hay que trabajar las casas de abajo para subir a las de arriba. Si Saturno-Plutón, Marte, Saturno-Plutón en casa 4, Cristina, supongo que los tienes en Libra. Si están esos tres, o en Escorpio, Libra o Escorpio, será uno de los dos. Bien. Entonces, si tienes mucha energía en casa 4 y son planetas duros como Marte, Saturno, Plutón, significa que para salir al mundo, es decir, para salir a la casa 10, antes tengo que vencer los miedos o las luchas o las purgas que puedo tener en mi entorno que me hacen ver que el mundo es hostil. De hecho, cuando tengo Marte, Saturno, Plutón en casa 4, me puede costar descansar, me puede costar sentir que este lugar, este mundo es un lugar amigable, que es un lugar fácil, que es un lugar sencillo o cómodo. Es como que en cualquier lugar en el que quiero emplazarme o quiero descansar, siento que hay hostilidad, que hay peligro. Ahí está un poquito este juego. Entonces, antes de salir a la casa 10, tengo que ser capaz de quedarme en paz con mi pasado, con mi familia, con mi historia. Sigamos entonces. A ver alguno que no hayamos contado, algún ejemplo nuevo. Sol en Acuario en casa 9, Luna en Cáncer. Bien, vamos a esta combinación que es interesante. Sol Acuario, Luna en Cáncer. Un Sol en Acuario de carácter mucho más frívolo y orientado hacia el futuro. Una Luna en Cáncer que mira y remite hacia el pasado. Uno de carácter muy mental, otro muy emocional. Houston, tenemos un problema. ¿Y qué tipo de problema tenemos y cómo lo resolvemos? O tenemos una bendición. Si somos creativos, nos damos cuenta que Acuario y Cáncer son dos signos de carácter colectivo. Mientras que Acuario escoge a sus amistades por afinidad intelectual, por confluencia de valores, por confluencia de ideas, por lo divertido o interesante que pueda tener una conversación, Cáncer lo hace por una conexión mucho más emocional, porque me siento cómodo. Entonces, un Sol en Acuario y una Luna en Cáncer, lo que tiene que permitir viene a explorar muchas situaciones y contextos de carácter grupal, donde trato de alcanzar la máxima comodidad, donde trato de aprender gracias al entorno en el que me encuentro. O sea, para que mi Luna en Cáncer esté contenta, tengo que estar en entornos muy amigables, donde me pueda desplegar sin tener que dar demasiadas explicaciones, donde no me sienta demasiado analizado u observado. Mientras que un Sol en Acuario en casa 9, en este caso, aspira a alcanzar un conocimiento muy potente, pero es como si necesitara a alguien que me tutelara o que me ayudara para confiar en mis reflexiones y mis indagaciones y mis intuiciones. Dado que un Sol en casa 9 en Acuario ya tiene una fuerte filosofía, ya tiene una intuición bastante poderosa y un deseo de saber mucho sobre este mundo. Sigamos entonces. Vamos a ver, Sol en Géminis en casa 11, Luna en Capricornio, Nodo Norte en casa 12, perfecto. Vamos a ver, Sol en Géminis en casa 11, Luna en Capricornio. Ya hemos hablado de algún ejemplo parecido, pero un Sol en Géminis en casa 11 también tiene este carácter grupal. Puede ser alguien que puede ser muy popular en sus grupos de amigos o incluso crear muchas dinámicas sociales. De hecho, es muy bueno un Sol en casa 11 en Géminis para el periodismo, para crear grupos de trabajo, para crear foros donde está con muchas personas, y solo que la Luna en Capricornio lo que está haciendo es tratar de rentabilizar o de sentir que hay verdadero trabajo en ese grupo. Yo, si visualizo qué me sugiere un Sol en casa 11 en Géminis, una Luna en Capricornio, es yo reúno con mis amigos o vamos a hacer un grupo de trabajo para lo que sea, cualquier finalidad que pongamos, por ejemplo, un grupo de música, y vamos a ensayar y vamos a pasarlo bien, pero luego la Luna en Capricornio, aunque hemos quedado con esa finalidad, me puedo sentir frustrado si ensayamos poco, si dedicamos poco tiempo, si estamos avanzando poco. Hay una parte de mí tremendamente rigurosa, que es esta Luna en Capricornio, y me siento mal si no estoy aprovechando el tiempo, mientras que tengo un Sol en Géminis en casa 11 que me dice, hemos venido a jugar, hemos venido a pasarlo bien. Sigamos entonces. Sol, Libra, casa 4, ascendente Leo. Bueno, ya hemos hablado de algunos soles en casa 4. En Libra, pues el titular sería ven a armonizar tu hogar. Ven a hacer tu casa que sea bonita, dedícate al feng shui, al interiorismo, trata de tener tu casa como un pincel, trata de tener que esté todo maravillosamente armonioso. Puede ser alguien perfecto, pues eso, decorando interiores. Incluso las personas que tienen el Sol en 4 pueden trabajar pues en temas de constelaciones familiares, suelen ser buenos educadores sociales, personas que tienen muy buena visión en los trabajos terapéuticos, etcétera. ¿Cómo influye tener Urano y Nodo Norte en conjunción respecto a tu propósito vital?
Bueno, el nodo norte y Urano en conjunción lo que te está diciendo es que hay que integrar e incorporar lo nuevo en nuestra vida. Claro, ¿qué significa integrar a Urano? Urano supone ir más allá de nuestras inercias naturales. Las inercias naturales están marcadas por nuestra carta de muchas maneras. Nuestro ascendente marca una inercia, algo que hago sin darme cuenta. Claro, significa algo que hago, no necesariamente estoy expresando lo más virtuoso de mi ascendente. Tener un ascendente Géminis no significa que vayas a ser un virtuoso de la oratoria. Puede significar que procesas mucho mentalmente, que eres rápido intelectualmente o que cambias mucho de tema al hablar, pero no necesariamente que seas un virtuoso. O sea, tengo que ir más allá de mi inercia. Mi Urano, en cualquier lugar de la carta en la que la tenga, me marca el lugar en el que puedo ser más libre de los condicionamientos que he recibido. Es donde puedo ser más singular. Si está con el nodo norte, me está diciendo, es un imperativo personal y vital que yo trate de desmarcarme de lo que hace la mayoría. Es absolutamente prioritario hacerlo porque esto me dará grandes ventajas vitales, que es lo que marca el nodo norte. Sigamos entonces. Vamos a ver. Sol en 10, pero mal aspectado. Bueno, me gusta la pregunta de mal aspectado. Cuando tenemos una tensión, y la tensión puede ser cuadraturas o oposiciones, lo único que estamos hablando es de mayor resistencia para integrar los arquetipos. De hecho, cualquier cuadratura o cualquier oposición dinamiza, porque si yo tengo una estructura de tensión, yo no paro de moverme. O sea, las cuadraturas me dan energía. Las cuadraturas son marciales. Las oposiciones, que son de carácter saturnino y también uraniano, me permiten ser más maduro, vencer más resistencias, tener más bagaje personal, registrar mejor todos los avances, experiencias y aprendizajes que he realizado. Así que las tensiones que recibe un planeta lo que hacen es llevarle a su mejor versión. Cuando un planeta está muy bien aspectado, o incluso cuando hablamos de calidad planetaria, los planetas domiciliados, es verdad, tienen una gran claridad de juicio. Venus en Libra tiene una facilidad para tener un juicio estético y un criterio estético que no le ha costado nada desarrollar. De forma muy natural ya lo tiene. Un Sol en Leo ya sabe cómo sentirse importante. De algún modo puede tener mucha claridad en muchísimos temas. Un Marte en Aries sabe pasar a la acción cuando llega el momento, sabe manifestar su rabia cuando llega el momento. Un Venus en Tauro sabe disfrutar de la vida. Pero ¿qué pasa? Esos planetas personales que pueden estar domiciliados están relacionados con otros que a lo mejor no lo están. Y eso crea una tensión. Si yo tengo un planeta que se siente muy cómodo y otros que no lo están, esto en mi psique se experimenta como una fractura importante. O incluso, si tengo planetas muy bien aspectados, todo con trígonos y sextiles, ese planeta no se va a trabajar mucho. Si yo no tengo ningún tipo de dificultad en un área de la vida, lo normal es que la desarrolle poco. Si siempre me ha costado poco socializar, es probable que mi nivel de socialización sea el mismo ahora que hace 20 años, porque nunca he experimentado una carencia. Sin embargo, si en un área de la vida he vencido algún obstáculo o incluso me he sentido ridículo, me he sentido torpe, véase aquí donde tenemos a Quirón, Quirón me marca un área en la que me siento torpe. Si me siento torpe hablando y vocalizando, pues a lo mejor dedico unos cuantos cursos allá al logopeda. Y después me apunto a un curso de doblaje. Y al final puede ser que acabe hablando y vocalizando mejor que auténticos expertos, precisamente porque he vencido una resistencia. Respondiendo a la pregunta, un Sol en casa 10, mal aspectado o sin aspectos o lo que fuera, lo que te está diciendo es que para llegar al éxito vas a ser más exigente de lo normal. Para sentirte a gusto y cómodo con lo que haces en tus exhibiciones de carácter profesional o social, vas a requerir tener que convencer a más áreas del ser. Es decir, para conseguir la felicidad, tengo que conseguir que todos los planetas de mi carta están integrados. Claro, ¿qué significa, por ejemplo, mi función venusina? Es el impacto que me crean las relaciones. Si yo soy muy marcial, por ejemplo, o muy ariano, soy de carácter bastante potente o muy solar, pues yo aparentemente digo lo que me da la gana y me da igual lo que opinen los demás. Hasta que aparece alguien que me haya robado el corazón, véase Venus, y entonces me doy cuenta que, ostras,
lo que diga o lo que piense de mí sí que me afecta y sí que me importa. O incluso cuando yo me observo desde fuera, que es lo verdaderamente difícil, cuando me veo, no me acabo de gustar. Eso es Venus. Entonces significa que claro que tengo una sensibilidad social, claro que tengo una sensibilidad estética. Simplemente que si Venus domina mucho, esa sensibilidad puede llegar incluso a ser paralizante. Me importa tanto lo que opinen los demás que no me atrevo a decir nada. Venus a tope, Marte en desuso. O al revés, digo lo que me da la gana y aparentemente ignoro las consecuencias. Pero no es cierto que las ignore. Simplemente que ignoro muchas de esas consecuencias sociales, pero no todas. Si el Sol está muy fuerte, también puede ser un Sol en Aries o un Sol en Leo, tengo mucha claridad respecto a lo que quiero, pero eso no significa que vaya a ser fácil conseguirlo. Es decir, los obstáculos vitales que puedo tener pueden ser tremendos y seguramente mi nivel de paciencia y de tolerancia a la frustración serán más bajos. Si el Sol es muy fuerte y Saturno no es muy potente, me voy a sentir muy frustrado porque yo tengo un deseo de grandeza, además que he identificado con muchísima claridad si es que yo sé lo que quiero. Pero no hay manera de conseguirlo porque tengo que respetar los tiempos de Saturno, tengo que respetar lo que marque mi carta, etcétera, etcétera. Puede ser tremendamente frustrante. O al revés, tengo un Saturno 5 estrellas, soy una persona súper comedida, súper controladora, planificadora, responsable, nivel máximo y superlativo. Sin embargo, ostras, no sé lo que quiero, estoy perdido. Ahí está el juego. Vamos a responder, si os parece, una pregunta que es muy genérica. El contexto más habitual que se me da prácticamente en todas las consultas es el mantra de que estoy perdido, que no sé qué hacer. Y claro, mi respuesta genérica tendría que ser, claro que sabes lo que quieres hacer. Lo que pasa es que no están correctamente identificados cuáles son los deseos reales. Muchas veces tenemos metas identificadas, pero que son de carácter muy genérico. Pues quiero, por ejemplo, estar en un trabajo en el que me sienta bien, o quiero trabajar de lo que sea, o no sé de qué quiero trabajar. Todo esto es de carácter muy genérico. Tú no has encarnado aquí para simplemente llegar a fin de mes. No has encarnado simplemente para tener un trabajo de lo que sea. No es este el propósito de la encarnación. El trabajo, en todo caso, es un medio o es una herramienta, es un vehículo, es un camino para conseguir el propósito que puede ser la autorrealización, la experiencia, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos los medios con los fines. Si estamos perdidos es porque tratamos de trazar una línea recta, generalmente, entre trabajo y autorrealización. Sin embargo, lo ideal sería, tengo que empezar por mi autorrealización y después ya veremos eso cómo lo enlazo con un trabajo. Si a mí me gusta escribir o me gusta leer o me gustaría, vale, pues empieza por escribir y empieza por leer y después ya veremos si eso se puede traducir en un trabajo que te dé una fuente de ingresos y demás. Pero primero empieza, si hace falta, como hobby por tu autorrealización. Lo mismo que si de forma genérica digo, quiero parejas, que la vida de pareja, la vida sentimental, digo, no, amigo, no empieza así. Primero empieza por el amor. Lo que estamos buscando es, a lo mejor, amor, complicidad, afinidad, intimidad, conexión. Podemos buscar muchas cosas a través del amor y a través de la pareja. Todo lo que podamos conseguir sin esa pareja específica ya es algo que hemos adelantado y que finalmente descargaremos como exigencias y presiones a la futura hipotética pareja. Si yo ya empiezo a ser feliz en mi vida sin necesidad de pareja, será mucho más fácil que tenga muchas menos pretensiones y por lo tanto menos exigencia, menos presión y menos probabilidad de cagarla en la primera cita si realmente ya he autoabastecido esas demandas o por lo menos gran parte de ellas. Sigo con las preguntas. Vamos a ver. Sol en Piscis en casa 2, Luna en Géminis. Muy bien, un Sol en Piscis en casa 2 es alguien que tiene que rentabilizar casa 2 lo intangible que es Piscis. Entonces, es alguien que puede, o que siempre se gana la vida con intangibles. A veces son personas que venden algo cultural o que tienen un trabajo en el cual se transmiten muy fuertemente los valores, o incluso a un nivel más mundano, puede ser alguien que lleve una licorería o una tienda de vinos, algo de cava, algo, por ejemplo, relacionado con las bebidas que están conectadas con Piscis y con la casa 2, ¿vale? Y lo otro era la luna en Géminis, parece que decías, ¿no? No, luna en Géminis en casa 5. Algo relacionado con el ocio.
es una muy buena combinación, Sol en Piscis en casa 2 y Luna en Géminis, para hacer algo creativo o relacionado con el ocio. Vamos a seguir. Virgo, ascendente Acuario, Sol conjunción Saturno en casa 7, cuadratura Luna en Géminis. Vale, muy bien, María Pastrana. Muy bien. Virgo, ascendente Acuario, misma posición que la reina Leticia. ¿Vale? Entonces, Sol, Saturno, casa 7, es una buena combinación, pues por eso, para dar un buen pelotazo a nivel de relaciones sociales o maritales. Entonces, el Sol en casa 7, no hemos hablado de él, pero da a personas que tienen muy buena facilidad para el liderazgo. O sea, al igual que el Sol en casa 1 es el líder que no quiere serlo, el Sol en casa 7 muchas veces sí que es alguien que de forma más directa y explícita tiende a mandar, tiende a dar órdenes, tiene facilidad para persuadir. Son personas que usualmente trabajan en algún lugar en el que haya atención al público, o pueden ser terapeutas, o personas que tienen, por lo general, un trabajo de carácter muy social. El hecho de que esté allí Saturno y Sol en Virgo facilitan y favorecen que ese tipo de trabajo sea muy mental o que requiera de mucha especialización. La combinación Acuario-Virgo es una combinación muy mental, muy intelectual. Virgo de carácter mucho más específico y Acuario en un sentido mucho más global y conceptual. Sigamos entonces, Francés. Sol en Tauro en casa 6, Luna en Escorpio en casa 1. Sol en Tauro en casa 6, pues puede dar personas que pueden ser muy trabajadoras y que además pueden, incluso llegado el momento, si otros factores de la carta así lo atestiguan, personas que pueden estar mucho tiempo en el mismo trabajo y que pueden llegar a echar raíces allí. Es muy bueno con esa combinación dedicarse a temas de salud y específicamente temas de alimentación. O incluso puede ser un buen masajista. Pensad que todo lo que tiene que ver con Tauro es energía sensual, es buena para todo lo que tenga que ver con tocar o con manipular la materia. Y en la casa 6 pues puede dar gente, pues eso, muy buenos masajistas. Un Sol en Tierra en casa 6 siempre puede ser una buena salida para ello. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo satisfacer un Sol en Capricornio en casa 7 cuando no se tiene ninguna pareja sentimental ni laboral? Bueno, pues un Sol en casa 7 puede servir para hablar con mucha gente, para conectar con personas de manera muy individual y muy personalizada. Los terapeutas lo hacemos de forma frecuente, pero un Sol en casa 7, por ejemplo, no sé, por decir algo, Carolina, podrías abrirte un canal de YouTube y contactar con las personas como si estuvieras hablando en primera persona con ellas. Eso te podría ir muy bien y es una manera también de encauzar esa energía, crear una especie de diálogo virtual con la persona que tienes delante, aunque te estés dirigiendo a un público mucho más nutrido, amplio y global. Sigamos entonces. Sol en Aries, casa 12, Luna Piscis, casa 11, ascendente Tauro. Bueno, es un muy buen nivel de sensibilidad. Sol en casa 12 en Aries es una buena manera de decir que vas con más prisa de la que te vas a llegar a permitir. Un Sol en Aries siempre tiene prisa por llegar a la meta, pero en la casa 12 esa energía recula. Es como si esa energía quedara en el garaje postrada y por lo tanto no pudieras avanzar a tanta velocidad. He encontrado muchas personas muy sensitivas. De hecho, el otro día estuve hablando con un tipo que tenía una fuerte mediumnidad, incluso se protestaba y se quejaba de que tenía unas percepciones extrasensoriales brutales y tenía Sol en Aries en casa 12, con Luna en Piscis también en casa 12 y ascendente Tauro. Ya sé que no eres la misma persona porque no te llamas igual, pero desde luego es una combinación altamente sensitiva y que puede tener un tipo de trabajo de carácter muy espiritual o metafísico. Vamos a seguir. Propósito vital con mucha energía escorpiana y Sol el Leo en casa 9. Vale, supongo que también tienes, Elsa, pues Urano en Escorpio, más o menos por lo que me dices, por la energía escorpiana. Vale. Vamos a ver, un Leo en casa 9 es una persona que desarrolla unos valores morales tremendos. La casa 9 tiene que ver con nuestra ideología y el Sol también con nuestros valores. Entonces, un Sol en Leo en casa 9 es alguien que realmente viene a impartir algún tipo de enseñanza que puede tener un carácter moral, un carácter ejemplar. Es alguien que tiene que realmente enseñar a través de su presencia. Solo con ser, solo con estar, ya tienes esa facilidad para ilustrar. Los soles en casa 9 prácticamente siempre tienen un propósito que es pedagógico.
Al igual que el Sol en la casa 3 es más divulgativo, hay una parte más mensajera de transferencia de información, más tipo periodístico, un Sol en casa 9 siempre es más de búsqueda de la verdad. Yo tengo que crear mi verdad. De hecho, vamos a hacer un repaso así rápido de todos los soles por todas las casas, porque ya que no puedo contestar ni a la cuarta parte de todo lo que habéis puesto, madre mía, 329 comentarios, si acaso el siguiente día iré recopilando algunos de ellos y haré una síntesis. Vamos a hacer un repaso rápido por los diferentes soles y lunas por cada casa, si os parece bien, y si no os parece, pues también, porque no hay tiempo para poder abordarlo todo. Entonces, hemos hablado Sol en casa 1, la funcionalidad tiene que ver con crear, expandir, emprender. Es el Sol del emprendedor, es el Sol del liderazgo, típico de personas que tienen, insisto, mucha potencia en temas audiovisuales, en cine, teatro y demás. Sol en casa 2 es productor, tiene que rentabilizar lo que hace, tiene que administrar, tiene que almacenar, puede ser bueno en temas de alimentación, en temas de macroeconomía, en la gestión del dinero. Tener un Sol en casa 2 no significa ganar mucho dinero, pero sí que hay una misión relacionada con la gestión. Hay que tener una mentalidad de abundancia cuando se tiene, bueno, hay que tenerla siempre, ¿no? Pero con un Sol en casa 2 es una misión principal el tener una finalidad de abundancia o una idea, una gestión de las posesiones, sabiendo que lo más importante que tenemos es nuestros valores. O sea, que es el Sol, o puede ser también con Júpiter en casa 2, sería algo importante. Un Sol en casa 3 es mucho más comunicador, es alguien más divulgador, alguien que viene a aprender, a desarrollar muchas destrezas comunicativas, puede estudiar PNL, puede apuntarse a 1000 cursos. Un Sol en casa 4 es mucho más protector, es más familiar, prioriza muchísimo más su vida íntima. Suele estar casi siempre en puestos administrativos de importancia, muchas veces son educadores sociales, pueden ser consteladores, psicólogos, terapeutas. Es bueno que tengan sus propios locales, sus propios lugares. Sol en casa 5 es una función mucho más creativa, es mucho más divertida, han venido a esta vida también a pasárselo bien. Es una de las misiones más guapas, a experimentar, a divertirse. Aquí puede haber, pues esto, todas las personas que trabajan en temas de espectáculo. También hay veces muchas personas que están en trabajos más ordinarios o más elementales, pero que ponen mucho énfasis en su tiempo libre. Entonces allí son el alma de la fiesta, por ejemplo. Sol en casa 6 puede dar sanadores, gente muy trabajadora, editores. Por ejemplo, un Sol en Libra en casa 6 puede ser un editor de libros, un Sol en Virgo en casa 6 un sanador, un masajista, un terapeuta, un Sol en Leo en casa 6 alguien que, un jefe, un Sol en Sagitario en casa 6 también, un empresario que es líder dentro de sus trabajadores. Por ejemplo, Steve Jobs tenía Sol en casa 6 en Piscis, ¿no? Entonces era un icono dentro de su trabajo por su manera de mandar, de inspirar, de crear. El Sol en casa 7 hemos dicho que tiene mucho que ver con el mando y las relaciones personales, puede ser terapeuta, puede ser un comunicador también de alto nivel. Las casas 7, 11 y 3 son las más potentes a nivel comunicativo, por lo tanto un Sol en casa 7 siempre tiene esta facilidad para comunicar, para convencer. Hay muchísimos líderes aquí, especialmente los militares con el Sol en casa 7. En la casa 8 da personas que, sea cual sea su propósito, se tienen que volcar al 100%. La casa 8 te está pidiendo que hagas lo hagas con toda la intensidad del mundo, que lo hagas de todo corazón. Por eso muchas veces se arriesga o se asumen muchos más riesgos cuando el Sol está en la casa 8 o la Luna o Marte o planetas que tienen esto, que tienen esa potencia yang. Entonces el Sol en casa 8 nos da a un nivel más esotérico alquimistas o personas que pueden estar muy sintonizadas con las energías telúricas, con todo lo que no se ve, con el mundo invisible. El Sol en casa 9, como hemos dicho, da maestros, profesores, pedagogos, gente con una habilidad didáctica, guías turísticos, personas relacionadas con eso, con el turismo, con la filosofía, con la educación, activistas. El Sol en casa 10 da líderes, da jefes, personas que son capaces de proyectarse profesionalmente y ser iconos, ser representativos, ser personas incluso más conocidas. Todo el mundo sabe quién es Albert Einstein porque tiene Sol en casa 10, pero poca gente sabe quién es Niels Bohr o algunos de los otros físicos más importantes. Pues el más mediático es el que tiene más energía en casa 10, por lo tanto puede ser el más conocido. Nostradamus tenía Sol en Capricornio en casa 10 y todo el mundo sabe quién es Nostradamus, pero no todo el mundo sabe quién es Jean-Baptiste Morin, no todo el mundo sabe quién es Ptolomeo. Entonces el Sol en casa 10 garantiza cierta cuota de fama. Entonces un Sol en casa 10 tiene que aspirar a brillar y a derramar su mensaje por el mundo. El Sol en casa 11 es el que más conectado está con la sociedad y es el que tiene que inspirar crecimientos de carácter colectivo. Es el que tiene que conseguir que su misión
vaya más allá de la mera trascendencia individual. O sea, tengo que ir mucho más allá del individuo. Tengo que formar parte de algo que vaya más allá de mi personalidad. Por lo tanto, puedo ser un jugador de equipo que está incluido dentro de la estructura, pero como tal, como jugador de equipo, quiero que el equipo o el bien del equipo es más importante que mi lucimiento personal. Y finalmente, el Sol en casa 12 es el que requiere de un mayor servicio a la humanidad, a los desfavorecidos, es el que tiene una dimensión más espiritual y una misión de carácter más introspectivo. No necesariamente tiene que tener un exceso de protagonismo, lo puede llegar a tener, pero de carácter bastante pasajero y circunstancial. Todo lo que está en la casa 12 en general necesita pasar simbólicamente por todos los demás escenarios. No se puede quedar encallado o arraigado en uno solo de los escenarios, sino que tiene que poder beber de todos los demás. Entonces habrá momentos de casa 10, momentos de casa 11, pero sobre todo momentos de repliegue y vuelta hacia sí mismo. Bueno, veo aquí una pregunta, Robert. Si viene alguien a consulta perdido con su propósito vital, ¿cómo miramos la carta? ¿Qué planetas? ¿Qué casas? ¿En qué orden? Tal vez ya lo dijiste, pero me lo perdí por la tarde. Muy bien. Siempre es el Sol, ya que estamos ahora todos, ya que estamos ahora reunidos, vamos a hablar de lo que hablamos al principio y vamos a sintetizarlo con otras palabras para no repetirlo. El Sol es el que marca la luz, es el que marca la directriz, es el que marca el animus de la vida, es lo que me da vida, al fin y al cabo. Entonces tengo que seguir mi Sol, porque cuando estoy sintonizado con mi Sol, puedo estar involucrado en una actividad sin sensación de estar esforzándome. Cuando tengo una tensión psicológica y siento que me estoy esforzando por hacer algo, no estoy en mi Sol. Me estoy forzando, estoy trabajando desde Saturno, desde Marte, desde la fuerza de voluntad. Pensad que a la voluntad no hay que forzarla. Aquello que de forma natural yo ya dedico el tiempo, aunque sea mirar los pájaros, pues a lo mejor me tengo que dedicar a algo relacionado con los pájaros, pues ya está, me dedico a eso. O estoy jugando a los videojuegos como un flip, vale, pues entonces hazte un profesional de los videojuegos. Pero fíjate en aquello que haces con más devoción, aquello que de un modo más natural haces sin que nadie te haya enseñado. Eso es tu Sol y tiene que estar representado por el lugar, el signo en el que tienes el Sol y la casa en la que esté. Y los aspectos van a dar matices. Claro, podemos decir, un Sol en Leo quiere brillar. Digo, sí, pero no en cualquier contexto, no de cualquier manera. Puede ser tímido o sentirse mal si no es demasiado excelente cuando brilla. Desde luego que en momentos determinados, cuando salga ese Sol, va a reclamar mucha atención y se va a frustrar mucho si no la tiene. O a lo mejor está el Sol con Saturno o en cuadratura con Plutón y tal vez esa emergencia sea más tardía. Pero eso, ese Sol, ese deseo de brillar, de ser auténtico, de tener relaciones altamente sinceras, ese es el propósito. Después tenemos que ver el resto de la carta. Tenemos que ver, por ejemplo, la luna, cómo digerimos y procesamos esa información. Si yo estoy totalmente direccionado hacia mi Sol, pero descuido mi salud, mi bienestar emocional, los apoyos que requiero de mi entorno, si yo voy contra viento y marea, contra el mundo, habrá un momento que me sentiré solo, me sentiré verdaderamente perdido porque tengo astillas emocionales que aún no he retirado, porque tengo conflictos de carácter psicológico y emocional que ni siquiera están expresados ni puestos a la luz. Por lo tanto, también tengo que entender cómo se han procesado las experiencias. Si estoy peleado con mi luna, es decir, con mi niño interno, no puedo ir hacia el propósito. Es imposible, me siento incapaz. Es como que todavía tengo una mochila demasiado pesada como para dar el siguiente paso. Y finalmente el ascendente. Si tengo una vida demasiado inercial, demasiado condicionada por el entorno, por ejemplo, tengo un ascendente Libra y me importa demasiado lo que opinen los demás y por lo tanto me da la sensación de que no me escucho. Sin embargo, a lo mejor me doy cuenta de que, ostras, si me importa mucho lo que opinen los demás, a lo mejor puedo ser bueno asesorando, o puedo tener buenos criterios para la moda, o puedo ser bueno maquillando, peinando o haciendo algún tipo de asesoramiento, porque verdaderamente me interesa lo que opinan los demás. Así que puedo ser bueno escuchando, puedo ser buen terapeuta, perdón. Se trata de que seamos capaces de aprender a identificar qué es lo que hacemos de un modo natural e interpretarlo de forma positiva. ¿Para qué me sirve
lo que estoy haciendo? ¿Para qué me sirve lo que está pasando? Puedo pensar, ostras, tengo un problema de insomnio, me cuesta mucho dormir. O también puedo pensar, bueno, tengo un exceso de energía, tengo una facilidad para activarme, voy a utilizar esa energía para ser productivo. A lo mejor ese insomnio que tengo en ese momento es un exceso de Marte, tengo un exceso de energía, lo puedo aprovechar para hacer otras cosas y una vez que las haya hecho, a lo mejor caigo rendido y se acaba allí ese insomnio. Si tengo mucha dificultad para pasar a la acción, a lo mejor es que tengo un perfil analítico y si no para observar o para ver los fallos, puedo estar en un lugar de control. O sea, tengo que utilizar cualquiera de las cosas que yo soy de forma natural a mi favor. Tengo que ser inteligente y eso es verdaderamente tener autoestima. Darme cuenta que nuestra manera natural de actuar es inteligente por sí misma y solo es contradictoria cuando la escucha interna que hacemos es parcial. Si yo solo escucho a una parte de mí, a los 5 minutos voy a opinar lo contrario a lo que te dije. Te puedo decir, es que me muero de hambre, me pongo a comer como un cebollo y al cabo de 10 minutos, no tengo nada de hambre, es que odio la comida. Claro que odias la comida porque ya estás lleno. Esto a nivel psicológico pasa lo mismo. Aparentemente tengo un deseo súper urgente que tiene que ser cubierto inmediatamente y después al cabo de un rato estoy diciendo lo contrario. Se me ha colmado esa satisfacción o se ha cambiado por otra. Escucharse a uno mismo tiene que ver con la luna. Entonces, la luna nos va a decir cómo nos escuchamos. Si tengo la luna en Géminis, voy a escuchar mucho mi diálogo interno. Si tengo una luna, por ejemplo, en signo de agua, voy a escuchar mucho mis tripas, voy a escuchar mucho lo que siento. Si tengo una luna en tierra, en signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, voy a escuchar mucho mi cuerpo. Y si tengo una luna en signo de fuego, voy a escuchar mucho mis intuiciones, que son muy rápidas, muy viscerales y muy precisas. Entonces, escucharse tiene que ver con la luna. Seguir mi camino tiene que ver con el sol y mi ascendente es mi inercia conductual, mi ascendente y mi sistema de casas. Wow, tenemos un montón de comentarios, ni de coña me va a dar tiempo a contestarlo todo, pero prometo que los voy a leer todos y todo lo que se pueda sintetizar, es decir, sintetizar para el siguiente día en términos de, bueno, si tenéis un ascendente, por ejemplo, el signo cardinal fijo o mutable, estas son las directrices. Si tienes el sol, por ejemplo, en la casa 8 o 9 tal, intentaré hacer una síntesis mucho más concreta de todas las posibilidades para que en la medida de lo posible todos tengáis una respuesta a lo que estáis preguntando. Eso sí, habrá que hacer un poquito de deberes, que sepáis lo que significa, en este caso, cardinal, fijo y mutable, que sepáis dónde tenéis el sol, en qué casa, para que podáis identificar rápidamente pues la información a la que estoy aludiendo. Muy bien. A ver, leo aquí alguna más al azar. Vamos a ver, Sol en casa 11 en Libra, Luna en 3 en Acuario. Bueno, hemos visto aquí un Sol en casa 11 en Libra, tiene que ser alguien muy comunicador. Creo que Margaret Thatcher tenía Sol en casa 11 y diría que también en Libra. Entonces aquí vemos, en el caso de Margaret Thatcher, en todo caso un Sol en casa 11, es bueno para trabajar en algo que tenga una propulsión, una dimensión social. Es muy bueno para todo aquello que tiene un carácter o una implicación muy a largo plazo. A veces pongo el ejemplo de Antoni Gaudí, el arquitecto catalán, cuyas obras arquitectónicas aún se están acabando de construir, la famosa Sagrada Familia. Era un Sol en 11. O Ana Frank, la del diario de Ana Frank, pues también era un Sol en 11 en Géminis, y aunque vivió muy poquitos añitos, realmente todo el mundo, todavía tenemos acceso a sus diarios personales. Si tuviera el Sol en 8, le habría tocado más las narices que la gente pues observara lo que estaba ella, la pobrecilla, explicando en su vida diaria. Pero en todo caso, siempre que tengamos energía en casa 11, pensad que tenemos que tributarlo hacia el mundo, que además nuestra misión tiene un carácter de largo plazo, que probablemente no nos acabaremos todo lo que hayamos empezado, pero estamos empezando a plantar semillas. De hecho, y aquí viene otra parte importante, os interesa, si queréis saber un poquito de astrología y demás, no solo conocer el Sol por la casa natal que tengáis, porque en las diferentes revoluciones solares vas a experimentar lo que es un Sol por la casa 1, por la casa 2, por la casa 3, y entonces en un año puntual sí que vais a ver lo que es un Sol en 3, un Sol en 4, con independencia de cómo lo tengáis en vuestra carta natal. De hecho, es así como se aprende verdaderamente astrología, experimentando a través de tránsitos, a través de revoluciones solares, los diferentes emplazamientos. Y eso enriquece mucho más la percepción que tenemos tanto de nosotros mismos como de los demás. Y bueno, yo creo que
Por hoy ya hemos dado un buen tute. Espero que tengáis con esto bastante material para digerir y para procesar. Tomo nota de todo lo que me habéis puesto. Trataré de sintetizar para el próximo día toda la información que pueda y que pueda responder como una especie de cuadro sináptico verbal con la metralleta a la que tenemos acostumbrados, todas las preguntas que me habéis dado para poder responder a eso, a toda la casuística que se nos puede llegar a dar. Sin más, me despido, ha sido muy interesante. También tengo que ver si soluciono esto de poder tirar hacia arriba en el chat, porque cada vez que intento tirar hacia arriba se me queda como medio trabado y solo puedo ver las últimas. Y cuando habéis empezado a toda hostia a enviar mensajes, he perdido completamente el hilo. Solo me deja subir un poquito más. Para el próximo día haré algún tipo de prueba a ver si lo puedo mejorar esta parte. Un fuerte abrazo a todos y me voy a celebrar mi cumpleaños, ¿vale? A tomar la tarta ahora, ¿vale? Hasta muy pronto, nos vemos a la siguiente y espero que le hayáis pasado igual de bien que yo. Adiós y buenas noches o buenas tardes según el lugar en el que estéis.